Imaginar por un momento perder a la familia, el medio de vida y todo el estatus social en un solo día, todo de golpe. Menudo panorama, sí. Es que es un escenario aterrador. Y, ojo, no por haber cometido un crimen atroz, Claro, no. sino simplemente por negarse a mentir sobre algo que todo el mundo está viendo con sus propios ojos. Es fascinante y a la vez, bueno, terrorífico. Totalmente. Pues hoy vamos a explorar cómo el mayor milagro en la vida de un hombre marginado se convirtió, paradójicamente, en el evento que destruyó todo su mundo social. Para luego reconstruirlo en algo completamente distinto, claro. Exacto. Y para enmarcar nuestro análisis de hoy tenemos que situarnos. Hoy es domingo 15 de marzo de 2026, Eso es. Nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma. que históricamente es el domingo laetare, el domingo de la alegría, y el texto que vamos a utilizar para esta exploración profunda es el Evangelio de Juan. Capítulo 9, si no me equivoco. Sí, capítulo 9, versículos del 1 al 41, y vamos a basarnos en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Un relato absolutamente monumental. O sea, de una complejidad asombrosa. Venga, vamos a desgranar esto porque todo comienza con una escena aparentemente sencilla, ¿verdad? Sí, a ver, Jesús camina y se encuentra con un hombre que es ciego de nacimiento. Una situación muy trágica. Y muy cotidiana, claro, en la Judea del siglo I. Pero ese instante se va a convertir en el epicentro de un auténtico terremoto social y teológico. Nuestra misión de hoy es precisamente esa, entender los engranajes ocultos de esta historia. Queremos desgranar cómo este encuentro fortuito actúa, bueno, como un reactivo químico. Me gusta esa imagen. Sí, porque expone la absoluta ceguera institucional de toda una comunidad. Pues entremos en materia, porque el texto no pierde ni un segundo en presentarnos el primer conflicto. Ya lo creo. Todo empieza con la reacción de los discípulos al ver al ciego. Es decir, ni siquiera se plantean cómo ayudarle. Exacto. Lo convierten automáticamente en un caso de estudio. Totalmente. Y disparan la pregunta, dicen, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Es que es una mentalidad muy de la época. Claro, analicemos este instinto. Sabemos que en muchas culturas antiguas el sufrimiento físico se entendía a menudo como un castigo divino directo. Sí, existía una creencia profundamente arraigada. O sea, un sistema de causa y efecto implacable. Si nacías ciego, la culpa tenía que estar en algún sitio. Exacto. O bien los padres habían cometido una falta grave, o bien, y esto es muy curioso, según algunas interpretaciones rabínicas de la época, el propio individuo había provocado su castigo antes de nacer. Madre mía, pecar en el útero materno. Sí, se debatía si era posible. Era una teología retributiva muy conveniente, claro, para quienes estaban sanos. Ya. Pero llevémoslo al presente, porque es muy fácil mirar a esos discípulos por encima del hombro. Claro, juzgarles desde aquí es sencillo. Pero en el fondo, esto responde a una necesidad psicológica humana súper fundamental, que es la teoría del mundo justo. Totalmente de acuerdo. O sea, el cerebro necesita resolver la ecuación del sufrimiento ajeno para sentir que el universo es predecible. Para sentirnos seguros, básicamente. Exacto. Es el equivalente contemporáneo a cuando alguien sufre una ruina financiera y siempre hay alguien diciendo, bueno, es que vivía por encima de sus posibilidades. O si alguien enferma gravemente, la primera pregunta es si fumaba, si comía mal. Si hacía ejercicio. Buscamos desesperadamente que el dolor sea el karma inmediato de una mala decisión. Porque si el sufrimiento es culpa exclusiva del que lo padece, el resto estamos a salvo. Fíjate qué mecanismo de defensa más egoísta. Y lo fascinante de todo esto es cómo Jesús desarticula esa hipótesis en un instante. Con una precisión quirúrgica, además. Él responde que no pecó ni él ni sus padres. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Dice que esto sucede para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesús se niega a mirar hacia el pasado para asignar culpas. En lugar de eso, mira hacia el futuro. Hacia el propósito y la redención. Eso es, el sufrimiento deja de ser la sala de castigo y se convierte en el escenario donde la gracia puede intervenir. Y es precisamente la forma en que interviene esa gracia lo que resulta llamativo. Así, el método de curación. Claro, porque quienes conocen estos textos saben que Jesús solía sanar con una simple palabra, a distancia, sin mover un dedo. Sí, pero aquí hace algo muy diferente. Escupe en la tierra, hace barro con la saliva y se lo unta en los ojos al ciego. Es una provocación teológica deliberada.
No es fortuito en absoluto, ¿no? Es táctil, es sucio y, lo más importante, roza intencionadamente la provocación legal. Ahí le has dado. Hay que entenderlo desde dos frentes. Primero, el simbolismo teológico. El barro remite directamente al libro del Génesis. A la creación del ser humano a partir del polvo de la tierra. Exacto. Al aplicar barro en unos ojos que nunca han funcionado, Jesús está escenificando un acto de nueva creación. Como si estuviera terminando la obra física de este hombre. Eso es. Pero el segundo frente, como bien apuntas, es el legal y logístico. El método exige que el hombre camine a oscuras, Con el rostro cubierto de barro. por toda la ciudad hasta el estanque de Siloé para lavarse. No es un receptor pasivo, o sea, se le exige un salto de fe monumental. Una obediencia ciega, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí. Y el hombre da ese salto, va, se lava en ese estanque que el texto aclara que significa enviado y vuelve liendo. Y aquí es donde esperaríamos una gran celebración. Claro, un vecino que lleva mendigando toda su vida y de repente ve, pero la reacción social es de una frialdad escalofriante. Los vecinos entran en pánico, literalmente. Se produce un debate surrealista. Unos dicen, ¿es él? Otros dicen, no, pero se le parece. Y el pobre hombre teniendo que gritar que soy yo, que soy yo. ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista sociológico? Pues a ver, se explica a través de una profunda disonancia cognitiva. La transformación es tan radical que amenaza la estructura mental de la comunidad. O sea, le tenían etiquetado. Exacto. Estaba en la categoría de el mendigo ciego, el pecador castigado. Era un elemento fijo de su paisaje social. Y al salir de esa caja, la incomodidad es insoportable. Psicológicamente les resulta mucho más fácil dudar de la identidad del hombre, pensar que es un impostor, que aceptar que sus categorías mentales estaban equivocadas. Y esta dinámica sigue muy vigente. Pensemos en alguien que da un giro radical a su vida hoy en día, Alguien que supera una adicción, por ejemplo. o que cambia de carrera después de ser considerado un fracaso. A menudo, el entorno más cercano es el que más desconfía. Claro, porque romper las etiquetas del pasado obliga a los demás a reevaluar sus propios prejuicios. Y eso requiere una energía mental que no todos quieren invertir. Totalmente. Y esa ansiedad social es tan grande que los vecinos necesitan que la autoridad ponga orden. Por eso lo llevan ante los fariseos. Y aquí el drama personal se convierte en un conflicto institucional de primer orden. Porque aflora el verdadero detonante legal. Resulta que el día en que Jesús hizo el barro era sábado. El día de descanso ritual. Exacto. En la ley oral desarrollada por los fariseos había 39 categorías de trabajo prohibido en sábado, las famosas melajot. O sea, hacer barro violaba una de esas leyes. Concretamente la categoría de amasar, o lash en hebreo. Pero a ver, intentemos ser justos con los fariseos, que es muy fácil pintarles siempre como los malos. Claro, hay que ver su contexto. Judea es un territorio ocupado por el Imperio Romano. Su identidad cultural y religiosa pende de un hilo. El sábado no era una regla arbitraria. Era el último bastión de su identidad nacional frente a la asimilación del imperio. Totalmente. Operaban como guardianes culturales en un vacío de poder. Si tú eres un líder institucional, tu deber es investigar un supuesto milagro que rompe tus leyes más sagradas, no. En el fondo creen que protegen el sistema. Es una objeción excelente. El problema no es que investiguen, ¿eh? El problema es que su celo por proteger el contenedor les ha hecho completamente insensibles al contenido. Se vuelven rígidos. Excepto, aunque el texto muestra que al principio hay una fractura entre ellos, unos aplican un silogismo estricto. Este hombre rompe el sábado, luego no viene de Dios. Pero otros dudan. Sí, se preguntan cómo puede un pecador hacer estas señales. Así que se produce un bloqueo legal. Tienen la teología chocando de frente contra la evidencia empírica. Y como no se ponen de acuerdo, optan por la estrategia política clásica. Intentar desacreditar la prueba. Buscan un fraude. Así que mandan llamar a los padres del hombre. Y aquí entramos en uno de los momentos más oscuros del relato, la verdad. Es tristísimo. Los padres confirman que es su hijo y que nació ciego. Pero cuando les preguntan cómo es que ahora ve, lo abandonan a su suerte. Dicen, preguntadle a él, que ya es mayor de edad. Es una traición filial en toda regla. Una evasiva demoledora. Y el texto dice explícitamente que actuaron así por miedo. Claro, las autoridades ya habían acordado que quien confesara que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Y hay que entender el peso real de esta amenaza. No es como que te echen de un club hoy en día. ¿Qué va? ¿Qué va? Hoy te vas a otra comunidad y sigues tu vida. El individualismo nos protege.
Pero ser expulsado de la sinagoga, en la Judea del siglo I, Convertirse en un aposinagogos. Era una sentencia de muerte social. La sinagoga era el ayuntamiento, el registro civil, el núcleo del comercio. o sea, el aislamiento total, Nadie podía hacer negocios contigo. Tu familia estaba obligada a repudiarte y a guardar luto por ti como si hubieras muerto. eras arrojado a la miseria más absoluta. Así que el miedo de los padres nos revela el nivel de terror autoritario que había. Para mantener el control de la narrativa, sí. Y esto hace que la actitud del hijo sea aún más espectacular. Es brutal el contraste. Tenemos a los padres aterrorizados y, por otro lado, a este hombre, recién curado, solo frente a los hombres más poderosos de la región, Lo acorralan y le exigen que llame pecador a Jesús. bajo coacción teológica. Y su respuesta es una obra maestra del sentido común. Se aferra a los hechos. Si es pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Es irrebatible. Ese es el núcleo indestructible de su testimonio. Los fariseos intentan arrastrarlo a un debate abstracto, pero él los ancla a la realidad material. Y es precioso observar la progresión intelectual del hombre. Al principio le llama el hombre llamado Jesús. Luego, ante los fariseos, eleva su estatus y dice, es un profeta. Y no se queda ahí. A medida que aumenta la presión, él gana lucidez y los expertos pierden los papeles. Invierte completamente los roles de poder. Pasa de ser un acusado a cuestionar la lógica de sus inquisidores con un sarcasmo brillante. Les dice, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es una provocación formidable, les deja en evidencia. Y luego les imparte una clase magistral de lógica con sus propias premisas. Les dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Es la victoria absoluta de la experiencia empírica sobre la soberbia académica. Como ver a un ciudadano de a pie desarmar a un panel de abogados de élite. Tal cual. Pero claro, cuando el poder se queda sin argumentos racionales, recurre al ataque personal. Al clasismo más cruel. Le escupen. Naciste sumido en el pecado, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y ejecutan la amenaza, lo expulsan. Sufre en sus propias carnes el castigo que sus padres tanto temían. Se convierte en un paria. Pero aquí la historia da un giro muy compasivo. Una vez que la institución lo desecha, Jesús lo busca. El texto subraya eso, que se enteró de la expulsión y fue a encontrarlo. No se desentiende de él. Asume la responsabilidad de acompañarle. Y ese reencuentro es el clímax. Jesús se revela como el Hijo del Hombre. Y este individuo, que ya veía físicamente, alcanza la visión espiritual plena. Responde, creo, Señor, y se postra ante él. El hombre que empezó en la oscuridad termina viendo el rostro de Dios. Es pura poesía. Pero justo al final Jesús deja caer una frase que descoloca todo. Una paradoja terrible. Dice que ha venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Este es el bisturí que disecciona toda la narrativa. Nos obliga a redefinir qué es realmente la ceguera. Porque la tragedia nunca fue la ceguera física inicial. Exacto. Aquello fue temporal. La verdadera ceguera, la letal, es la ceguera espiritual e intelectual de los fariseos. Y su problema no es la ignorancia, su problema es la certeza absoluta de que lo saben todo. Es el peligro supremo de la arrogancia institucional. Se ofenden tanto que replican indignados. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús les da la sentencia definitiva. Si fuerais ciegos, no tendríais culpa. Pero ahora que decís, nosotros vemos, vuestra culpa permanece. Si admitieran su falta de visión, el sistema podría ser redimido. ¿Podrían aprender? Pero al parapetarse detrás de su nosotros vemos, se vuelven impermeables a la realidad. Su seguridad es su propia cárcel. Reconocer la propia ignorancia es el único punto de partida válido. Todo este recorrido nos sitúa frente a un espejo implacable, obligándonos a mirar nuestras propias estructuras de pensamiento. Totalmente de acuerdo. Antes de llegar a nuestra reflexión final, y tal como requiere la tradición de esta inmersión, vamos a elevar una breve plegaria integrando el corazón de este pasaje. Señor Jesús, luz del mundo, te pedimos la gracia de reconocer nuestras propias cegueras. Así como tocaste los ojos del hombre ciego de nacimiento, abre nuestro entendimiento para ver la verdad sin los filtros de nuestros prejuicios. Danos la valentía para defender lo que es justo incluso frente a la presión social y la humildad para buscarte siempre. Amén. Amén.
Que esa humildad para buscar siempre la luz nos acompañe y nos mantenga alerta frente a las certezas inamovibles. Con este deseo llegamos al final de nuestro análisis profundo del relato del ciego de nacimiento. Ha sido, como siempre, un ejercicio fantástico de perspectiva. Un placer enorme rascando bajo la superficie de los textos con quienes nos escuchan. Queda la invitación abierta a la próxima exploración, donde seguiremos buscando esos matices que nos obligan a pensar. Pero antes de irnos, dejamos una idea sobre la mesa. Una buena pregunta final. Si la ceguera física en el siglo I era el pretexto perfecto para marginar a alguien y catalogarlo como castigado por Dios, cabe plantearse cuáles son las cegueras, las discapacidades o los estigmas modernos que nuestras instituciones actuales utilizan hoy como excusa para decidir quién es digno de pertenecer a la sociedad y quién merece ser expulsado del sistema. Ahí queda eso, para darle vueltas. Queda para la reflexión personal. Hasta la próxima.